Fíjense, en el año 2009 el gobierno pierde las elecciones en medio de la peor sequía de 50 años, donde la producción agrícola pasa de 92 millones a 62, en medio de la crisis de Lehman Brothers. No era tanto la subprime, sino la crisis posterior, la de 2008. Se desplomaron 30% los precios de las materias primas, teníamos la gripe A, estábamos en una recesión brutal, el gobierno pierde las elecciones. Y el gobierno tiene un plan, dice: yo no quiero perder más las elecciones. Entonces, para no perder más las elecciones, su plan es levantar el salario en dólares de vuelta, dejar el tipo de cambio más o menos quieto. Aquí está, 2010 y 2011, ahí está el dólar, son los cuadraditos rojos, ¿se ven? Y los azules son los sueldos en dólares, son los sueldos de las paritarias. Año 2010, el dólar se mueve 4%, los salarios 29%. Año 2011, el dólar se mueve 8%, ¿lo ven ahí? ¿Se ve bien? Y los salarios 36%. Bueno, o sea, el salario en dólares aumenta 50%. La gente, esto parecía normal. Eran cosas que se podían hacer desde la voluntad política. Bueno, no se pueden hacer. Mejor dicho, se pueden. Y de hecho terminaron con un éxito político sensacional. Terminaron con 54% de los votos después de 2 años de crecimiento exponencial. Pero fíjense en el gráfico este que les estaba mostrando, cuando la línea azul va para arriba, miren lo que pasó con la línea roja, que son las cuentas externas. Se desplomaron desde 8.000 millones positivas a la zona de 2, 3 o 4.000 millones de dólares anuales negativas. Porque, ¿qué pasó? Los salarios crecieron tan fuerte, con el dólar quieto arremetieron en la demanda de todos productos que son casi todos importados. La energía, 1.800.000 aire acondicionado frío-calor por año en la Argentina que compran los sectores populares, usan electricidad. 800.000 autos por año, duplicación del parque automotor en 8 años. 4 millones de motos, todo eso usa, la producción energética. No subió, mejor dicho, la de energía eléctrica sí, pero la producción de combustibles no subió, sino que más bien cayó. El país que tenía excedente de energía en la zona de 2.800 millones de dólares por año, ahí lo ven en los cuadraditos verdes, cómo pasamos en 2010 de 2.000 millones de dólares de superávit energético a 2.800 negativo, y en 2013 a 6.200 negativo. El atraso cambiario además generó un boom de turismo al exterior. Los argentinos somos nacionalistas, muy nacionalistas cuando el dólar se pone caro, ¿vio? Cuando está barato, pegamos la vuelta al mundo, 1 o 2, depende si agarramos un feriado puente, podemos dar 2 vueltas en el mismo fin de semana. Bueno, eso terminó con las posibilidades del ciclo largo de crecimiento. Si el ciclo largo de crecimiento no se agotó antes, al 3.º o 4.º año, como sucedía en las décadas anteriores, es porque la mitad de la población mundial que llevó los precios de lo que Argentina produce y exporta bien para arriba, nos sostuvo en nuestra capacidad de seguir sosteniendo una corriente fortísima de compras al exterior. No solo eso, además pasó que lo que no había pasado en 70 años pasó en los últimos 20 en materia de revolución agrícola y de la minería. Argentina no era un país minero, nunca lo fue, porque nunca tuvo yacimientos de alta ley. Cuando aparece la minería a cielo abierto, Argentina va a ser una potencia minera, porque no tiene yacimientos de alta ley, pero tiene la mayor proporción de territorio rocoso a explorar y a explotar, uno de los mayores del mundo. Cuando teníamos 40 millones de toneladas de granos, hace 20 años teníamos 15 millones de toneladas de soja. Hoy tenemos 100 millones de toneladas de granos y tenemos 52, 53, 54 millones de toneladas de soja, y además la soja vale el triple por los efectos que yo estaba contando de lo que valía. Es decir, Argentina, la verdad, que logró estirar esta vez estos ciclos de arranque y parada, los estiró 10 años.
cuando estos duraban 3 años o 4 años, casi nunca duraban más de 5 años. Duró en el primer peronismo 5 años, porque Perón recibe el Banco Central con muchas reservas. ¿Por qué? Lo recibe con muchas reservas porque en la Segunda Guerra no había forma de aprovisionarse Europa. Entonces, de alguna manera las reservas eran altas. Entonces, el ciclo largo de hacer volar el consumo sobre la base de los ingresos de los sectores populares y de las cajas de jubilación duró un poco más, duró hasta el 50-51. En el 51, el general, ¿qué dijo? Dijo, basta, ya nos compramos todo, ahora hay que cambiar la agenda. ¿O no cambió la agenda en el 51-52 con Gómez Morales y en el 54 no llamó a un congreso de la productividad? Es increíble, porque uno dice, este viejo pelirrojo habla de las cosas del año 50, sí, pero, ¿vieron? Más o menos es lo mismo. En la Argentina, los incentivos siempre son apretar el acelerador en términos de popularidad, obviamente. Bueno, en términos de popularidad, si uno puede dar salario creciente, aun cuando la productividad no sea creciente, los incentivos están puestos en seguir de largo. Y eso es lo que ya no se puede hacer. Cuando uno entra en la zona de déficit del sector externo, o uno financia ese déficit con la cuenta capital, con crédito, con financiamiento, como hablaba hace un rato Mario, o si no se tiene que ajustar. Hay muchos países que tienen déficit y siguieron de largo. Brasil siguió de largo, tiene crédito, tiene 3 puntos de déficit en la cuenta corriente externa, lo financia con ingreso de capitales. Australia hace 25 años que tiene un déficit de 3 a 4% en la cuenta corriente externa de la balanza de pagos y tiene una corriente de inversiones que viene de Asia, sistemática, permanente, que le permite financiar ese déficit en la cuenta corriente. Igual hay que ver dentro de 50 años quién va a gobernar Australia, digamos, ¿no? Si el primer ministro australiano o la corriente de inversiones asiáticas que está entrando desde hace 25 años. Piensen ustedes que hoy la tecnología de la navegación ya está bastante acelerada, pero en 40 años uno va a cruzar el Pacífico en jet ski. O sea, no es lo mismo que hoy. No es lo mismo que hoy. Entonces, también ahí hay un tema, cuando uno habla de la inversión externa, hay un tema de balanceo. La inversión externa directa que sirve es la que aumenta capacidad productiva. Pero mucha de la inversión externa directa, tal cual se contabiliza, es compra de empresas nacionales por empresas extranjeras, que a veces aumenta capacidad productiva porque trae otra corriente de inversiones y a veces no. Entonces, digo, nosotros tenemos una década que llegó, yo diría, con bandera a cuadros en lo que se propuso, que era pasar del hiperdesempleo a la zona cercana al pleno empleo, 7,5%, 7,5% de desempleo, de los cuales 2 o 3 puntos es de gente que no sabe trabajar, no es por falta de pedido de personal de las empresas. Hoy las industrias que quieren tomar personal especializado tienen problemas muy serios en conseguirlo. En la Argentina hay mucha gente que sabe manejar un martillo y poca gente que sabe manejar un martillo neumático. Mucha gente que sabe manejar una pala y poca gente que sabe manejar una retroexcavadora. Digo, no quiero seguir poniendo ejemplos, pero nosotros vinimos de la zona del 20-25% de desempleo en 2002 hasta el 7-7,5% en la actualidad. Venimos de la pobreza de 50 o 55, mire, no me quiero pelear con nadie, a la mitad, digamos, por llamarlo de alguna manera, en la zona del 20 y pico por ciento, algunos dicen 28, dicen 23, pero digamos, estamos ahí. Todavía estamos altos, pero claramente acá lo que hubo es una normalización de la actividad económica. Esa agenda, de alguna manera, si uno la quiere volver a empujar con el consumo, si uno la quiere volver a empujar fuertemente, tiene un problema. Y el problema es que estamos en déficit externo. Ahora, si uno la prolonga, porque dice, dame 2 o 3 puntos de financiamiento externo por año y yo puedo seguir con el déficit en la cuenta corriente. Bueno, Estados Unidos se financia emitiendo los Benjamin Franklin, digamos, ¿no es cierto? Que le funcionan casi como un pararrayo, yo diría. Si uno consigue el financiamiento, uno puede seguir.
uno gasta 2 o 3 puntos más de lo que produce todos los años y lo financia, hasta que algún día alguien va a pagar ese exceso de financiamiento o ese exceso de endeudamiento que lo preocupa al mundo entero y sobre todo al mundo desarrollado y que nos contaba Mario. 80% de deuda pública a PBI en Estados Unidos, Alemania más de 60%, Italia 120%, bueno, Grecia pasó de largo, ¿no, Mario? Grecia está tratando de llegar a 140 desde 220, etcétera, etcétera.